Bienvenidos a todos, estamos en el canal Profe Iván HC. Esta vez traemos un tutorial explicando lo que es multiplicación y división polinomios. Esto continuando con el tema de operaciones algebraicas, ¿no? Entonces, si no quieren perderse los videos que se vayan subiendo al canal, solamente tienen que suscribirse y también darle el me gusta. También nos pueden seguir en la plataforma de Facebook con el mismo nombre. Entonces, sin cansarles más, empezamos. Cuando hablamos de multiplicación de polinomios, eso quiere decir que es una operación que tiene por objeto, dadas dos cantidades llamadas multiplicando y multiplicador, hallar una tercera cantidad llamada producto. Entonces aquí solamente tenemos que multiplicar los términos para llegar a un resultado, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se trabaja en esta sección. Bueno, entonces para ello es muy importante trabajar con el conocimiento de los elementos, como se puede ver aquí. También, más que todo, muy primordial, por así decirlo, trabajar con la ley de signos. Esto trabajando con lo que es la ley de signos con la multiplicación, porque anteriormente ya vimos lo que es trabajar con la ley de signos con la suma y la resta, ¿no? Entonces, a ver, vamos a trabajar aquí, vamos a recordar un poco donde me dice más por más es más, menos por menos más por menos menos y menos por más menos, ¿no? Eso trabajando con los ejercicios que nos van a dar más adelante, ¿no? Entonces tenemos la ley de los exponentes, donde nos dice que es el producto de potencias de igual base, ¿no? Cuando se eleva la suma de los exponentes de los factores. Eso quiere decir tomar en cuenta, ¿ya? Cuando se trabaja algebraicamente más que todo. Cuando tenemos bases iguales en una multiplicación, se anota la misma base, pero se suman los exponentes, como se puede ver aquí. Tomar en cuenta dicha propiedad. Continuamos. La regla para multiplicar dos polinomios nos dice: se multiplica todos los términos del multiplicando por cada uno de los términos del multiplicador, teniendo en cuenta la ley de signos, la propiedad distributiva y la propiedad de productos de potencias de la misma base, ¿no? Entonces tenemos aquí un ejemplo donde nos muestra, donde solamente tenemos que hacer referencia a las flechas que nos están indicando, ¿no? Primero, tomar en cuenta aquí, si tenemos el ejercicio tenemos un polinomio multiplicándose con otro polinomio. Si en el primer polinomio tenemos dos términos, esos dos términos tienen que multiplicarse con cada uno de los términos del siguiente polinomio, siguiente agrupación. Eso quiere decir que vamos a multiplicar uno por uno. A ver, multiplicamos 2x por 5x, llegaría a ser 10x. En todo caso, primero los números, 2 por 5, 10. Letras, x por x, llegaría a ser x cuadrado. Tomar en cuenta eso, ¿no? Lo que nos estaba diciendo la anterior propiedad de potencias. Continuamos con 2x. 2x por 4y. 2 por 4, 8. ¿Qué pasa con las letras? X por y va a seguir siendo xy. Ahora aquí en el segundo término tenemos que multiplicar también el signo. ¿Listo? Entonces, menos por más llegaría a ser menos. 3 por 5, 15 letras. X por y o y por x es xy. Menos por más, menos. 3 por 4, 12 y y por y cuadrado, ¿no? Ahora tenemos que reducir términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Son ellos, ¿no? Entonces tenemos que reducir esos términos semejantes, donde vamos a tener que 10x cuadrado se mantiene, 12y cuadrado se mantiene con su signo negativo. Aquí vamos a reducir estos dos signos diferentes, se restan y se mantiene el signo del número mayor. 15 menos 8 es 7xy, ¿no? Así de fácil. Eso trabajando con dos términos, digamos, cuando tenemos un polinomio de dos términos. Cuando tenemos un polinomio de tres términos, fíjense aquí, tendríamos que tener que multiplicar de la misma manera. ¿Listo? Y al final reducir términos semejantes. A ver, ¿a qué se trata? Donde nos dice multiplicación por columnas. De esta manera, ¿no? Cuando tenemos un monomio, fíjense, un monomio multiplicando a un polinomio de tres términos. ¿Listo? Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo, aquí también de la misma manera, fíjense, estamos multiplicando, esto ya es en columnas, ¿no? Obviamente, un polinomio de 4 términos, fíjense, 4 términos con un polinomio de 2 términos, igual, de la misma manera tenemos que seguir multiplicando uno por uno, ya sea verticalmente o tal vez aquí horizontalmente. ¿Listo? A ver, vamos a trabajar con dos ejemplos para tomar en cuenta la efectividad de las soluciones y también de la explicación, ¿no? A ver, lo primero que vamos a tener a por a, vamos a multiplicar este ejercicio, luego vamos a multiplicar a por 3, ¿no? Uno por uno hacemos en realidad lo que dice
ley de la distributividad, ¿no? Multiplicamos a por a, llegaría a ser bases iguales en una multiplicación, la misma base se mantiene y los exponentes se suman, ¿no? A por a, entonces sería a cuadrado. A por 3 sería 3a. Tomar en cuenta ello. ¿Con qué signo? Pues con el signo positivo, ¿no? Estamos trabajándolo así. Ahora el segundo término. Menos por más llegaría a ser menos. 4 por a es 4a. Menos por más, menos. 4 por 3 es 12. En este paso ahora vamos a reducir términos semejantes. A cuadrado no tiene con quién reducirse, se mantiene. Aquí tenemos dos términos semejantes que serían 3a y 4a. Hacemos referencia a la suma y resta de la ley de signos. Signos diferentes se restan, pero se mantiene el signo del número mayor, que sería menos. 4 menos 3 es 1. Podemos anotarlo o se sobreentiende de la misma manera. Solamente anotamos a, ¿no? Y finalmente el término independiente, que sería 12. Listo, con eso terminamos el ejercicio. Ahora vamos a irnos a otro ejercicio. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí este ejercicio vamos a resolverlo de la misma manera aquí. ¿Listo? A ver, resolvemos. Multiplicamos. Fíjense, tenemos que multiplicar este polinomio de dos términos con cada uno de los términos que están dentro del polinomio de tres términos. Así. Lo mismo va a pasar con 5. Entonces lo multiplicamos. Entonces tendríamos, a ver, 3x cuadrado por x tendríamos 3x. A ver, x cuadrado con x se van a multiplicar, ¿no? Bases iguales en una multiplicación, la misma base se mantiene y los exponentes se suman. 2 más 1, 3. Continuamos. Menos por más, menos 2x por x. Vamos a tener 2x cuadrado. El siguiente, más por más, va a seguir siendo más, ¿no? Tendríamos 1 por x, x, porque el 1 se sobreentiende. Pasamos al número 5, vamos a tener más por más, 5 por 3, 15, 15x cuadrado, por si acaso. Continuamos con el otro, 5 por menos 2x. Menos por más, menos 2 por 5, llegaría a ser 10x. Continuamos, más por más va a seguir siendo más y 1 por 5 es 5. Una vez aquí tendríamos que reducir términos semejantes, ¿no? Entonces aquí 3x cubo no tiene con quién reducirse, se mantiene. Aquí tengo x cuadrado con x cuadrado, esos sí se van a reducir, ¿no? Signos diferentes se restan y se mantiene el signo del número mayor, que sería más. 15 menos 2 llegaría a ser 13. 13x cuadrado, no tenemos que olvidarnos de la parte literal, ¿no? Ahora x, ¿no? Fíjense, aquí está x y x. 10 menos 1 llegaría a ser 9x, ¿no? Signos diferentes se restan y se mantiene el signo del número mayor. Finalmente el único término independiente, que sería 5. De esa manera llegamos al resultado. Pasamos a lo que es división de polinomios. Nos dice que es una operación de dos expresiones algebraicas, un dividendo y un divisor, cuyo resultado es el cociente. Para dividir tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: la ley de los exponentes. Fíjense, aquí es muy importante esto. Cuando tengo bases iguales en una división, la misma base se mantiene y los exponentes se restan. Es decir, 5 menos 3 llegaría a ser 2, que sería el cociente, ¿no? Eso trabajando con la parte literal. Con la parte numeral ustedes ya saben cómo se dividen aritméticamente, ¿no? Entonces tenemos aquí la ley de signos, que es muy similar a la ley de signos de multiplicación. Tomar en cuenta esto, donde me dice más dividido entre más, menos dividido entre menos, más dividido entre menos y menos dividido entre más va a ser menos. De la misma manera, ¿no? Continuando todo ello. Listo, entonces lo que vamos a hacer aquí, nos dicen que también estamos viendo la propiedad distributiva, donde se distribuye, digamos, si vamos a tener, fíjense, un común denominador, se va a distribuir tanto para el primer término y el segundo término del numerador, ¿no? Tomando en cuenta ello, entonces aquí fíjense, aquí es muy importante tomar en cuenta esto. Cuando dividimos un polinomio entre un monomio, o tal vez cuando dividimos un polinomio entre un polinomio, ¿listo? Cuando dividimos un polinomio entre un monomio es fácil. Nos han explicado eso hace instantes. Fíjense, aquí está, ¿no? Aquí está el polinomio, aquí está, y el monomio.
Ese monomio, ese único monomio, se reparte para el primer término, segundo término y tercer término del polinomio numerador, ¿no? Fíjense ahí. Luego, ¿qué pasa? Están trabajando aquí dividiendo. 3 dividido entre 3, 1. Bases iguales en una división. Se mantiene la base A y se restan los exponentes. 4 menos 1, 3. Signo negativo se mantiene. 6 dividido entre 3, 2. Bases iguales en una división, la misma base se mantiene y los exponentes se restan. 3 menos 1, 2. Más 9 dividido entre 3, 3. A cuadrado menos A sub 1 va a ser A. Listo, ese es el resultado, ¿no? Así de fácil cuando trabajamos polinomio contra un monomio. Ahora, esto es lo mismo. Cuando trabajamos entre la división de dos polinomios, tomar en cuenta que vamos a hacer referencia a este símbolo, a estos instrumentos, ¿no? Que trabajábamos cuando teníamos la división aritmética. ¿Listo? Ahí están las reglas para dividir los polinomios. Y vamos a explicar este ejercicio procediendo a una explicación en general de los ejercicios que estamos viendo, ¿no? Ahora vamos a ver. Se copia, tomar en cuenta aquí, que tiene que estar ordenado. Puede estar de mayor a menor o de menor a mayor. Esto trabajando con los exponentes. ¿Listo? Ahí está. Está ordenado de menor a mayor en relación a los exponentes. Lo mismo tiene que estar pasando aquí con el número que se va a dividir, con la expresión. Fíjense, ¿no? Entonces, aquí lo han trabajado del exponente mayor a menor. Lo mismo tiene que trabajarlo del exponente mayor a menor. Entonces, ¿cómo se trabaja aquí? Primero tenemos que hacer reducir al primero. Tenemos que reducir al primero. Pero antes, fíjense aquí, que aquí entre a cuadrado y entre a quinta me faltan dos números, ¿no? Aquí tendría que tener un a cuarta y un a cubo. Por eso es que se está dejando esos dos espacios. ¿Listo? Tomar en cuenta para que no nos vaya a resultar equivocada nuestra solución. Continuando. Entonces, lo primero tenemos que fijarnos en hacer desaparecer a estos dos. Eliminar a este aquí con este primer término. Entonces, para ello, ¿con cuál vamos a multiplicar? Entonces, se está multiplicando con un a cubo. A ver, recordamos esa propiedad de multiplicación. La decía, bases iguales. En una multiplicación, la misma base se mantiene y los exponentes se suman. 3 más 2 llegaría a ser 5. Fíjense también en los signos, ¿no? Tomar en cuenta aquí más dividido o más por más va a ser más, y aquí tendría que estar con negativo. Aquí creo que lo están trabajando de diferente manera, ¿ya? Y por lo mismo vamos a ejemplificar más adelante. ¿Listo? Aquí vamos a trabajar con esta división para trabajar de mejor manera y mejor entendimiento. Entonces estamos trabajando con el ejercicio siguiente, ¿no? Tenemos un polinomio de 4 términos, ahí está, y un polinomio de 2 términos. Si en el primer término, en el polinomio de 4 términos, empezamos con x, ¿no? Lo mismo tenemos que empezar con x en el segundo. ¿Listo? ¿Qué más? Estamos trabajando de mayor a menor en relación a los exponentes. Lo mismo pasa aquí. Lo mismo ahora vamos a empezar a resolver. Tenemos que hacer desaparecer este primer término con este término. ¿Qué hacemos? ¿Con qué término multiplicaríamos? Vamos a multiplicar por un x. Y decimos, bases iguales en una multiplicación, la misma base se mantiene. A ver, ahí está. Los exponentes, aquí voy a tener, si multiplico por x nomás, voy a tener 1 más 1, 2. Entonces aquí está el cubo. Entonces no me conviene, voy a trabajar con 2. 2 más 1 llegaría a ser 3. Listo. ¿Qué más? Fíjense que aquí tiene un coeficiente, entonces tranquilamente aumentamos ese coeficiente. 3 por 1, 3. Listo. Ahora aquí hay un detalle muy importante, ¿listo? Tomar en cuenta esto. Digamos, si en esta parte hay un signo más, digamos, o un signo negativo, si aquí es positivo, en esta parte, en esta otra parte, en la parte izquierda, ese signo va a cambiarse a negativo o bien, si es negativo, se cambiaría a positivo. Tomar en cuenta eso. Entonces, con eso vamos a trabajar aquí. Más por más llegaría a ser más, pero aquí vendría con negativo, ¿no? Continuamos multiplicando con el siguiente término. 3x cuadrado por 1 va a seguir siendo 3x cuadrado, no cambia, ¿no? 3x cuadrado. Sus signos, más por más, pero aquí vendría a ser negativo, ¿no? A ver, tenemos que reducir esos dos términos
a ver cuánto me va a llegar a salir. Fíjense que aquí ya se está reduciendo ya esto. Sí o sí tenemos, en la primera tenemos que reducir esto, tomar en cuenta. Entonces aquí tendría el valor de 0. ¿Listo? A ver cuánto aquí hay, ¿no? Signos diferentes se restan y se mantiene el signo del número mayor, que sería del 3, ¿no? Entonces ahí tendría 3 menos 2, 1. Que se sobreentiende, lo único que voy a anotar es la parte literal. Seguidamente bajo al siguiente término, que sería 5x, ¿no? Y ahora con estos dos términos también lo mismo, tengo que tratar de reducir con el binomio, ¿no? A ver, tendríamos solamente que multiplicar, creo, aquí por una x. A ver, multiplicamos x por x, aquí voy a tener x cuadrado. Si aquí multiplicaría por un signo más por más, aquí va a ser positivo. Y aquí se vendría con negativo, entonces no me conviene. Entonces multiplicaría por un signo negativo. Más por menos, aquí sería negativo, pero al otro lado llegaría con signo más, ¿no? Multiplicamos el otro. X menos x por 1 va a seguir siendo x con el signo negativo. Ahora reducimos esos términos, a ver qué me va a quedar, ¿no? A ver, tendríamos entonces aquí, primero sí o sí tiene que reducirse, tomar en cuenta eso. Continuando el otro, ¿cuánto tendría? Signos iguales se suman y se mantiene el mismo signo. Tendría menos 6x. ¿No? Bajamos al siguiente término, que sería menos 4. Ahora tengo que reducirle de la misma manera, tratar de dividir esos dos términos con estos dos términos, ¿no? Reducimos el primero, entonces solamente tendría que multiplicar por un 6. 6 dividido entre, o que diga x por 6, llegaría a ser 6x. 6 por 1, 6. ¿Qué pasa con los signos? Más por más, más. Aquí va a ser negativo entonces, ¿no? Entonces no me conviene, voy a trabajar con negativo. Más, dividir, más por menos, menos, aquí. Pero al otro lado vendría con signo más. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Más por menos, menos. Y aquí vendría al lado derecho, al lado izquierdo vendría con signo positivo. Reducimos. Y aquí, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría directamente, en todo caso, se reducen primero estos dos, ¿no? Y me quedaría ¿cuánto? Me quedaría 6 menos 4 llegaría a ser 2. ¿Qué sería el resto, no? Entonces ahí tendría el resto. Entonces de esa manera tenemos ya la solución, ¿no? Como se puede ver. Así es como se llega a dividir polinomio con polinomio. Esto puede variar, ¿no? Pueden tener de 6 términos, de 5 términos. Y lo mismo, ¿no? En la parte aquí, cuando tengo un binomio, puede estar 3 términos o 4 términos, ¿no? Esto solamente va a variar en la cantidad de los procedimientos que se vayan a realizar, pero prácticamente es lo mismo. Entonces, esperando que se haya llegado a entender la explicación, y si no es así, voy a estar atento en el sector de los comentarios, donde pueden preguntarme las dudas que les hayan quedado, tal vez para resolver otro ejercicio más así complicado y aclarar las dudas que se hayan generado, ¿no? Entonces se despide para próximos videos el Profe Iván.